Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Dios en el Centro. Tengo la oportunidad de hablar una vez más con el padre Carlos Rosell. Eh, Nos había prometido que había una segunda parte para seguir hablando de la Virgen María. Padre, ¿cómo se encuentra? ¿Todo bien? Gracias a Dios, siempre bendecidos por el Señor. ¿Cómo no encontrarse bien cuando uno puede celebrar todos los días la Santa Misa, uno puede ir al Santísimo, uno puede rezar el Rosario y, por supuesto, partiendo de todo lo que el Señor nos da, tratar de buscar siempre practicar la caridad y llevar la palabra de Dios a tantas personas con las que nos encontramos a lo largo del día? Así es, padre. Me gustaría hacer un poco una recapitulación de lo que hablamos la última vez. Estábamos revisando ciertos dogmas marianos. El primero de ellos es que María es la Madre de Dios, que se dictaminó en el Concilio de Éfeso. María es madre de la persona de Jesús. Hablamos también del dogma de la Inmaculada Concepción. María no nació con esa tendencia al pecado, a la concupiscencia que todos nosotros llevamos. Eso lo pensaban los cristianos de los primeros siglos. Sin embargo, este dogma se desarrolló en la Edad Media. María, por ser madre del Salvador, no nació con esta tendencia al pecado, ¿no? Esto lo dictaminó el Papa Pío IX. Y también hablamos de la virginidad perpetua, porque eso refleja la consagración entera, pura de María hacia Dios, ¿no? Eso se dictaminó en el Concilio de Letrán. Padre, me gustaría hablar del dogma de la Asunción de María. Sinceramente, a mí me parece que este es un dogma que cae de maduro, porque sabemos que mm, la muerte es producto del pecado. Entonces, si María no nació con este pecado original, se entiende que su cuerpo no se corrompió y que fue llevada directamente al cielo. De hecho, hay un pasaje bíblico interesante del Apocalipsis que dice que, bueno, que los católicos lo asocian con la Virgen, la visión de la mujer vestida de sol, ¿no? También hay uno de Génesis que habla eh, que bueno, que ese diálogo de Dios con la serpiente, con el demonio, que Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. María es vista como la nueva Eva. ¿Qué nos podría decir, padre, sobre este dogma de la Asunción? En primer lugar, como tú has mencionado, es un dogma, es una verdad de fe, no es una cuestión opinable. Los dogmas marianos son verdades de fe, son certezas. Lo primero que tendría que remarcar es que la Iglesia, apoyándose en la Escritura, ha definido este dogma. El Papa Pío XII, el año 1950, proclamó el dogma con un documento Munificentissimus Deus, donde señaló que María está en el cielo en cuerpo y alma. Ella fue llevada, gracias al poder de Dios, a la gloria celestial. Por lo tanto, la Virgen está con todo su ser glorificado en el cielo. Y hay que remarcar, como lo hicimos en el programa pasado, que todo lo que nosotros decimos de la Virgen está en la Biblia. Hay varios textos bíblicos que fundamentan la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Por ejemplo, en Lucas 1:28 se dice que María es la quejaritomene, la llena de gracia, la que está totalmente colmada por la gracia de Dios. Y hay un principio en la teología fundamental: a más gracia en la tierra, más gloria en el cielo. Si María es en la tierra la llena de gracia, le corresponde ser en el cielo la llena de gloria. A más gracia, más gloria. Este texto, Lucas 1:28, es un fundamento para hablar de la glorificación de María. Repito, a más gracia en la tierra, es decir, a más santidad en la tierra, más gloria en el cielo. Además tenemos un texto de San Pablo, Romanos 8:30, donde San Pablo dice que a quienes Dios justificó, los glorificó. María es la primera justificada. En el lenguaje paulino, la justificación implica una renovación en Cristo. Cristo nos renueva, nos transforma y somos agradables al Padre. A quienes Dios justificó, los glorificó.
si María es la primera justificada, en ella no hay pecado, gracias a los méritos de Cristo, le corresponde ser la primera glorificada. Y luego tenemos el texto que tú has mencionado, Apocalipsis 12:1. Ahí se habla de la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Es un pasaje donde se contempla la glorificación de María. María está en el cielo, por lo tanto, gloriosa con todo su ser, porque participa de la victoria pascual de Cristo. Quisiera aclarar que el dogma de la Asunción no señala si María murió o no murió. Eso es opinable, hay dos corrientes teológicas. Lo que dice el dogma es que cuando acabaron los días de la Virgen aquí en la tierra, ella fue llevada al cielo, gracias al poder de Dios, fue llevada al cielo, de tal manera que está en el cielo en cuerpo y alma. De acuerdo. Padre, conocemos diversos títulos que se utilizan para referirse a la Virgen María. Tenemos abogada, mediadora de todas las gracias, corredentora e imagino que hay otros títulos. Y tenemos a San Pablo que dice, hay un mediador entre Dios y el hombre y ese es Cristo. Y usted lo mencionó la última vez que conversamos. Y usted ha mencionado que la Virgen es la persona más cristocéntrica que hay, ¿no? Entonces yo lo que le quería preguntar es, o sea, lo que pasa es que este pasaje es el que más sienten a citar, ¿no? De, ok, ¿cómo se puede explicar, ¿no? O sea, nos estamos desviando un poco si solamente se puede llegar a Dios con Cristo, ¿no? La Iglesia siempre ha remarcado que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2:5. La Iglesia siempre ha enseñado eso. Es una verdad católica. Un ejemplo, la Santa Misa. La misa se dirige al Padre por Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo. Si uno está atento a las oraciones que hay en la Santa Misa, ahí uno percibe claramente cómo la Iglesia remarca que el único mediador que tenemos ante el Padre es Jesucristo. Además, Jesús mismo lo ha dicho, nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. De acuerdo, me quedó clarísimo. Entonces, la Y gran cuestión que ponen en el tapete los hermanos evangélicos es: ¿y dónde colocamos a la Virgen? ¿Dónde colocamos a San José? ¿Dónde colocamos a los santos? El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. La Virgen es mediadora ante Cristo. San José, mediador ante Cristo. Por eso se dice que la mediación de la Virgen es una mediación en el único mediador. Y eso lo enseñó el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, en el capítulo dedicado a la Santísima Virgen María. Ahí se dice que la mediación de María no es una competencia de la mediación de Cristo, sino que saca toda su fuerza de la mediación de Cristo. No disminuye, dice el Concilio Vaticano II, la mediación de María, la mediación de Cristo, ni la aumenta, sino que es una mediación en el único mediador. Un ejemplo, la boda de Caná. ¿Quién es el que hace el milagro? Jesucristo, el único que hace los milagros, Dios. ¿Quién va a mediar? ¿Quién va a interceder? ¿Quién va a buscar socorro para estos esposos que se habían quedado sin vino? La Virgen María. Por decirlo de otra manera, la Virgen me lleva a Jesús y Jesús me lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. San José me lleva a Jesús y Jesús me lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Los santos me llevan a Jesús y Jesús me lleva al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. de acuerdo. Padre, me gustaría hablar un poco sobre las devociones marianas, esas manifestaciones de cariño, de amor hacia la Virgen María. Ya la última vez hablamos que nosotros utilizamos, bueno, el término hiperdulía para referirnos hacia la Virgen María, que es una veneración especial, ¿no? Lo interesante es que la Iglesia dice que estas devociones, pienso en procesiones o rosario, no es obligatorio, pero lo recomienda la Iglesia, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ir a misa, celebrar la misa una vez al menos a la semana, no cada domingo, ¿no? Nosotros necesitamos acudir a la Virgen María. De hecho, la devoción a la Virgen es esencial para la vida cristiana
y como ya lo he dicho, lo seguiré diciendo, lo diré 1 millón de veces, es una devoción cristocéntrica. Y esto conviene remarcarlo. La devoción mariana es profundamente cristocéntrica. Y en ese abanico de expresiones que implica hablar de la devoción a la Virgen, tenemos varias manifestaciones que han surgido del pueblo de Dios, que han surgido del cariño de los católicos hacia la Santísima Virgen María. Por ejemplo, está el escapulario, que además nos lleva a una aparición, la aparición de la Virgen a San Simón Stock, el 16 de julio de 1251. Tenemos la medalla milagrosa, que nos lleva también a una aparición de la Santísima Virgen María a Santa Catalina Labouré, varias apariciones en realidad, estamos hablando del siglo XIX. Tenemos también procesiones aquí en mi parroquia, Santa María Nazaret, todos los primeros sábados, muy temprano, sacamos en procesión la imagen de la Virgen, vamos rezando el rosario. El mismo rezo del Santo Rosario surgió del pueblo de Dios. La gente, estamos hablando de los siglos 8, 9, como la gran mayoría no sabía leer, no podían acceder a la escritura, entonces en vez de recitar los salmos, rezaban una Ave María. Como son 150 salmos, entonces cambiando cada salmo por una Ave María, salen 150 Ave Marías, y así poco a poco va organizándose las Ave Marías en misterios hasta llegar a Santo Domingo de Guzmán, quien le da forma al Santo Rosario. En síntesis, del pueblo de Dios, de ese pueblo santo de Dios, han surgido expresiones de cariño, de amor a la Madre de Dios, y además es Madre de la Iglesia y Madre nuestra. De acuerdo. Entonces podríamos decir que es un tema de formación también teológica, porque mucha gente quizás que no está bien cultivada puede adorar a la Virgen y no venerarla de manera especial usando ese término que nosotros decimos hiperdulia, ¿no? Es importante lo que tú has mencionado. Hay que erradicar la ignorancia religiosa. Católico ignorante, seguro protestante. La ignorancia es atrevida. Por eso es fundamental que en la evangelización se dé la catequesis. Por eso es esencial conocer el catecismo básico. No estoy hablando del catecismo gordito, que seguramente tú lo tienes, que es más denso, más teológico. Estoy hablando de los que se llaman los catecismos menores, preguntas-respuestas, y de esa manera conocemos de una manera sencilla qué debemos creer, el credo, los dogmas, qué debemos celebrar, los sacramentos, y qué significa cada sacramento, qué debemos vivir, los mandamientos, saber cuáles son los mandamientos y las exigencias de cada uno de los mandamientos, y qué debemos pedir, la oración cristiana. Hay que enseñar el catecismo. No es correcto satanizar el catecismo como lo hace hoy en día esa línea progresista que está dentro de la iglesia, que de forma burlona te dice, tú eres de catecismo, te han adoctrinado. Habría que decirles bonito, sin pelearse, sin meterles un cabezazo, que la iglesia siempre ha enseñado la doctrina. No es lo único. Si nosotros no conocemos la doctrina, no conocemos las verdades de fe, no las vamos a vivir. Por eso es muy importante conocer los dogmas, conocer la doctrina, la fe y la moral de la iglesia. No es lo único, pero es la base, el fundamento a partir del cual se va a desplegar la vida cristiana. De acuerdo. Padre, a mí me llama la atención que el famoso exorcista del Vaticano, seguramente usted ha oído hablar del padre Gabriele Amors, Mort. así es, él decía que en sus exorcismos el demonio confesaba que repudiaba tanto a Juan Pablo II como a la Virgen María, ¿no? Y otros exorcistas también han mencionado, ¿no? Ese odio del demonio hacia la Virgen. ¿Usted por qué cree que es así, ¿no? Eh, El diablo es mucho más inteligente que tú y yo.
Si ahorita hay un examen de teología, él saca la más alta nota. El diablo es soberbio, no adora a Dios. Es muy inteligente, usa la inteligencia para el engaño, para el mal. Y como el diablo es inteligente, sabe muy bien quién es la Virgen María. Y le da rabia que una criatura humana le gane al diablo en humildad. Que Dios le gane al diablo, es lógico, Dios es Dios, y eso lo sabe el diablo. El diablo sabe que Dios, que Dios es todopoderoso, pero que una criatura sencilla, una mujer humilde, tenga mucho más honor que un ángel, porque el diablo es un ángel, pero es un ángel caído. Eso le da mucha rabia. Es decir, que al diablo le molesta la humildad de la Santísima Virgen María. Y aquí tenemos una gran lección para nuestra vida. Si somos humildes, vamos por buen camino. La soberbia es el peor pecado. Y hoy en día tenemos en el mundo una gran cuota de soberbia en todas las ideologías. Pensemos en la ideología de género, porque es diabólico querer corregir el plan de Dios. Hemos sido creados o como varones o como mujeres. La soberbia hace que yo me rebele contra el plan sabio y santo de Dios. Lo que más le molesta al diablo es la humildad de la Santísima Virgen María, el sí de María, que fue un sí no solamente dado en la Anunciación, sino a lo largo de todo su caminar por este mundo. De acuerdo. Cuando hablaba de ideologías me hacía pensar que el diablo, considerando que tiene una inteligencia tan elevada, justamente eh, las mentiras tienen el disfraz de verdad, ¿no? Y eso es propio de las ideologías y, hoy en día. Padre, me gustaría hablar un poco sobre las apariciones marianas. Un poco yo investigando sobre este tema que en verdad no sabía. La iglesia nos habla de revelaciones públicas que todos tenemos que creer. Por ejemplo, que Cristo resucitó. em, Apariciones, bueno, y también tenemos revelaciones privadas, ¿no? En la cual ya, eso es interesante, un católico tiene la libertad de decir si decide creer en esto o no, ¿no? Y esto yo lo relaciono con el tema de las apariciones marianas, ¿no? Porque, o sea, hay básicamente tres posturas, ¿no? Que adopta la iglesia, ¿no? Puede dictaminar que una aparición es falsa, puede decir que es verdadera, fidedigna, pienso en la Virgen de Fátima, y también casos apariciones en las cuales están siendo investigadas. Pienso en Medjugorje hoy en día, ¿no? La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuál es el mensaje un poco de esas apariciones? Usted como sacerdote, ¿qué opina? ¿Deberíamos nosotros tener un interés en conocer cuál es el mensaje? Y este tema también de la libertad, si me podría confirmar cómo es. O sea, que necesariamente nosotros tenemos que creer en revelaciones privadas, porque a veces no sabemos mucho al respecto. Bueno, para responderte hay que explicar qué es una revelación pública y qué es una revelación privada. La revelación pública es la palabra de Dios. Y hay obligación de creer en todo lo que está en la palabra de Dios, en la revelación pública. Es decir, en el depósito de la fe, así se llama. El depósito de la fe es el conjunto de verdades reveladas por Dios. Es la revelación pública o la palabra de Dios. Vamos a usar estas dos expresiones como expresiones sinónimas. Hay obligación de creer todo lo que ha sido revelado públicamente, es decir, todo lo que está en la palabra de Dios y que la iglesia nos lo enseña como tal. ¿Qué es la revelación privada? Son enseñanzas particulares dadas por Dios a determinadas personas. En primer lugar, la iglesia tiene que reconocer que ha habido una revelación privada. Es lo primero. Y en segundo lugar, no hay obligación de creer en las revelaciones privadas, pero no es un buen síntoma de nuestra fe rechazarlas, porque la iglesia las ha aprobado. Es decir, si yo soy católico y la iglesia me dice, la Virgen se apareció en Lourdes, la Virgen se apareció en Fátima, la Virgen se apareció en Guadalupe, rechazar eso, en cierta manera, está mostrando falta de eclesialidad en mi fe. Es decir, yo como católico le creo a la iglesia, aunque no hay obligación de creer en el Ok. mensaje
que le dio la Virgen a Juan Diego, o el mensaje que le dio la Virgen a Santa Bernardita, o el mensaje que le dio la Virgen a los pastorcitos. No hay obligación de creer en ese mensaje, pero rechazar la aparición tal cual ya la Iglesia ha dicho que sí, denota una fe católica débil. Ahora, tenemos que asumir esos mensajes con respeto. Tampoco es correcto criticar esos mensajes, vapulearlos. Los santos no mienten. San Juan Diego, Santa Bernardita, los pastorcitos, hay dos que ya son santos. Aunque repito, esos mensajes no están al nivel de la palabra de Dios. Con lo cual, quisiera dejar también una enseñanza. Por favor, lo primero es leer la Biblia. Hay personas que están demasiado preocupadas en buscar revelaciones privadas, no aprobadas por la iglesia, que es lo peor, en vez de leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Para leer la Biblia, primero hay que conocer el catecismo, ya lo he dicho. La Biblia y el catecismo, dos libros fundamentales. Está claro que primero es la Biblia, en calidad, es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero si yo no conozco el catecismo, no puedo ir correctamente a la Biblia. Y luego, en el caso de las revelaciones privadas aprobadas por la Iglesia, es bueno aceptarlas, respetarlas y también meditarlas porque nos ayudan en nuestra vida espiritual. Por ejemplo, todo lo que implica la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o la devoción al Señor de la Divina Misericordia vienen de devociones privadas, aprobadas por la Iglesia, que han hecho mucho bien y siguen haciendo mucho bien a la Iglesia. De acuerdo. Usted ha dicho aprobadas por la iglesia, pero ¿qué opina de aquellas que todavía no han sido aprobadas y están bajo investigación? ¿No hay problema en que uno pueda desarrollar cierta afinidad o conexión con esas apariciones? Pienso en Medjugorje. Siempre y cuando no vayan en contra de la fe católica. Claro, de acuerdo. No esperemos que la Iglesia las apruebe. Si uno ha leído una revelación privada no aprobada y piensa que no hay nada en contra de la fe católica, se supone que una persona tiene cierta formación en su fe católica, no tengo nada que objetar, pero lo que sí objetaría es que esa persona esté demasiado obsesionada por buscar revelaciones privadas. De acuerdo. Padre, yo lo que observo es que la Virgen María es una figura contracultural, porque en esta época, por ejemplo, que se habla demasiado de sexualidad hipersexualizada, pienso en la pureza, en la castidad, la virginidad de la Virgen María, una época en la cual la maternidad de alguna forma es mal vista, se ve como un obstáculo. Pienso en una época donde hay un feminismo radical, donde se promueve el aborto. Digamos, la figura de la Virgen María viene a ser fundamental, ¿no? La Virgen María es modelo de los cristianos, de manera especial de las mujeres. Hay una anécdota muy bonita, una jovencita cumplía 15 años y su mamá le hizo un regalo que fue el siguiente. Le hizo como regalo tres cuadros. En el primer cuadro estaba la foto de la jovencita cuando era bebita y abajo de la foto había una frase, lo que fuiste. En el segundo cuadro estaba una foto actual de esta jovencita de 15 años y abajo una frase, lo que eres. Y en el tercer cuadro había una imagen de la Virgen María, una imagen muy bonita de la Virgen y abajo una frase, lo que debe ser. María es modelo de mujer, es la mujer con mayúsculas, es la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente infernal. Génesis 3:15. Es la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Apocalipsis 12:1. De hecho, Jesús, en el Evangelio según San Juan, a su Madre Santísima le llama mujer. Mujer, aún no ha llegado mi hora. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Juan 19:26. María es la mujer, modelo de consagrada, modelo de madre, modelo de esposa, modelo de viuda, modelo de hija. Todas las vocaciones femeninas se unen en la Santísima Virgen María. Y hoy en día que se ha degradado y se está degradando lo que significa el ser femenino, con esto de la ideología de género, conviene resaltar la imagen de la Virgen como modelo de lo femenino.
Hoy en día que se ataca diabólicamente la maternidad con el aborto, conviene resaltar a María Madre. Hoy en día que hay pocas vocaciones a la vida consagrada femenina, conviene resaltar la figura de María, la mujer consagrada totalmente a Dios. Hoy en día que la mujer es vista como objeto sexual, que es presentada siempre como un objeto de deseo, por lo general, en los medios de comunicación, en las películas, en los réclames, en la propaganda, conviene presentar a la Virgen María como modelo de pureza femenina. Fantástico. Eh, Padre, diversos teólogos, santos, hombres de fe están convencidos, incluso papas están convencidos de que San José, el esposo de María, tenía unas gracias especiales para, para asumir ese gran papel, ¿no? Un modelo de obediencia, una actitud heroica. No tenemos frases o cosas que haya dicho San José, hasta donde yo sé. No sé si es el término adecuado, es especulación teológica. ¿Usted piensa que en algún momento se va a dictaminar como un dogma de fe o dogmas de fe en relación a San José? ¿Qué consejo nos podría dar a los jóvenes, a los hombres, a partir de la figura de San José? Que tengo la impresión de que no se habla mucho, aunque un poquito ya se está hablando. Todo lo que hemos estado remarcando sobre la Virgen María se estudia en una disciplina teológica que se llama la Mariología. Prácticamente hemos estado haciendo Mariología. Y tu pregunta me lleva a otra disciplina teológica que, y ahí algo tiene que ver lo que has comentado, aún no está tan desarrollada y es la josefología. La josefología es la disciplina teológica que estudia el ser y la misión de San José. Y dentro de la josefología se especula, sí, es una especulación teológica, dos puntos que están en discusión teológica. Si podemos hablar de que San José también fue inmaculado en su concepción, primer punto. Y el segundo punto, si es que se puede hablar de la asunción de San José al cielo en cuerpo y alma. Los teólogos están que se rompen la cabeza. El sentido común nos podría decir, José, después de la Virgen María, la criatura que más cerca ha estado de Jesucristo, el Emmanuel, ¿qué impide que Dios le haya dado esos dos privilegios? No tener pecado original y luego cuando acabó sus días en la tierra, ser llevado al cielo en cuerpo y alma. Nada lo impide. Dios es Dios y Dios además es un Dios que derrama muchas bendiciones sobre los justos y San José es el varón justo. Pero, ¿cuál es el gran problema para los teólogos? No tenemos fundamentos bíblicos y tampoco patrísticos. Entonces, es un tema complicado como para decir va a definirse el dogma de la Inmaculada Concepción de San José y va a definirse el dogma de la Asunción de San José al cielo corporal. Podemos decir que ese es el gran obstáculo, porque para que se define un dogma hay que tener fundamentos bíblicos y patrísticos. ¿Qué significa un fundamento patrístico? Que hay que estudiar los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia han comentado la Escritura y tenemos los primeros teólogos de la Iglesia que han permitido a la Iglesia definir los dogmas. Es fascinante el tema, padre. Ajá, me genera bastante Bueno, métele interés, ¿no? cabeza, ¿no? Y para responderte también a la pregunta que me has hecho, así como la Virgen es modelo de mujer, y en general de todos los cristianos, San José es modelo de varón. Estamos en una crisis de virilidad. Creo que no es necesario dar más detalles. Estamos en una crisis de virilidad. Con esto de la ideología de género, lamentablemente hay una crisis de virilidad. San José es el vir justus, el varón justo, vir probatus, varón probado. Es modelo de virtudes que todo varón debe practicar.
la fortaleza, ser fuertes, la justicia, ser honestos, la pureza. Los varones también tienen que vivir la pureza. El varón también tiene que practicar la castidad. No es un animalito que se deja llevar por sus impulsos sexuales. San José nos enseña a respetar a la mujer, no ver a la mujer como un objeto sexual. Y San José además nos enseña una virtud muy importante, la laboriosidad. A Dios le respondemos con el trabajo, más aún. Nos santificamos haciendo bien nuestro trabajo. San José es modelo de trabajadores. Sí, realmente fascinante, padre. Unas últimas dos cosas, y ya para terminar, padre. Yo un poco lo que reflexionaba es, ok, los protestantes no veneran a la Virgen, ¿no? Y yo me preguntaba, entonces, ¿cómo se explica que si esta es una creencia falsa, si es superstición, si no es verdad, cómo se explica que haya producido grandes santos en la iglesia, ¿no? Pienso en el Padre Pío, pienso en Juan Pablo II, que eran sumamente marianos, Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Que personas que hayan sido devotos hayan dado, digamos, ese fruto, ¿no? Yo pienso en las hermanas de la caridad que estaba el sábado con mis amigos, padre. Ellos rezan todos los días el rosario, ¿no? Y los rezan también con los ancianos que acogen, ¿no? Entonces, eso me parece una buena aproximación, ¿no? O sea, Por su fruto los conocerán, dice Jesús. La Madre Teresa de Calcuta rezaba el rosario todos los días y creo que varios rosarios. Y ella le decía a sus hermanas, aquellas que formaban parte de su congregación, que cuando vayan a ayudar a los pobres, a los menesterosos, vayan rezando el rosario. E indicaba, aférrense al rosario como la enredadera al árbol. Todos los santos han sido recontra marianos. Y esto trae una lección muy bonita. Si somos recontra marianos, vamos a ser full cristocéntricos. Perdonen el lenguaje juvenil, full cristocéntricos, porque la devoción a la Virgen nos conduce directamente al corazón de Cristo. San Juan Pablo II lo tenía muy claro, aunque en algún momento de su vida, siendo un jovencito, le vinieron escrúpulos. Pensaba que estaba exagerando en su devoción a la Virgen. Y Dios es maravilloso porque le puso a una persona un sastre para que lo orientara correctamente. Ese sastre le regaló a San Juan Pablo II el libro de San Luis María Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción. Y ahí San Juan Pablo II se dio cuenta que la devoción a María no es un obstáculo para ser cristocéntricos. Al contrario, María es el camino fácil, sencillo, directo y perfecto para encontrarnos con Jesús. Y en la medida que somos más marianos, seremos mejores cristianos. padre, última pregunta. En mi caso, quizás por cierta influencia protestante, no he sido muy devoto de la Virgen María. Sin embargo, le cuento brevemente una experiencia. Cuando mi papá falleció y fue una experiencia traumática, muy dolorosa, eh, yo buscaba a alguien que me pueda acompañar en este dolor, ¿no? Y yo me puse a pensar en la Virgen María que estuvo en todo momento con su hijo y vio cómo fue torturado, cómo sufría, cómo cargaba la cruz, ¿no? Mi padre falleció por COVID y fueron 3 días terribles, ¿no? En los cuales yo ni siquiera me podía comunicar con él, porque fue el inicio del confinamiento, ¿no? Entonces, entonces eso hizo que yo desarrolle esa cercanía con la Virgen María, ¿no? Que está sufriendo. Y dije, ¿quién me puede entender? La Virgen María, ¿no? Estuvo todo el tiempo con su hijo ahí, acompañándolo, sufriendo, ¿no? Y ahí fue un antes y un después en mi relación, sobre mi relación con la Virgen María. Y yo quería preguntarle, padre, yo percibo que usted es bien mariano, de hecho, parte de su correo dice Cor de María, que es corazón de María. Quería saber si usted ha tenido alguna experiencia personal, cómo ha desarrollado el padre Carlos Rosell su devoción por la Virgen María, que sinceramente no, yo percibo que no hay muchos sacerdotes que quizás uno perciba ese aire tan mariano. Bueno, antes que nada, mi correo es Cordemarie, Claro, en el corazón de María. sí, Cor de María, claro. Lo traduzco porque evidentemente no tienes por qué saber latín, ¿no? Aunque sería bonito que conozcas lo básico de latín. Ahí me alegra que el Papa León XIV está rezando mucho en latín. Cor de María significa en el corazón de María.
No te puedo decir que ella tenía una experiencia mística elevada con relación a la Santísima Virgen María. Agradezco a mi madre, una mujer muy piadosa de misa diaria, de rosario diario. Ella nos inculcó a mis hermanos, a mí, desde pequeñitos, el amor a la Virgen María y eso queda. Luego yo, cuando estudiaba en la uni, ya casi en los últimos años, sí tuve como una experiencia, no digo mística elevada, pero sí me pasó lo siguiente. Yo era delegado del curso de caminos, no sé por qué me pusieron de delegado, siempre eligen a uno para cargarle el trabajo. Y yo tenía que llevar los trabajos de mis compañeros a la oficina del ingeniero que estaba cerca de la iglesia que está en el Parque Kennedy. Es una iglesia que está a cargo de los padres vicentinos. Y yo llegué muy temprano y para hacer hora entré a la iglesia y me senté en una banca, estaba atrás, y las hermanas que estaban ahí comenzaron a rezar el rosario. Yo simplemente te puedo decir que sentí una paz y sentí un gusto al escuchar cómo rezaban el rosario estas hermanas en esa iglesia. Y a partir de ahí comencé también a rezar el rosario. Creo que tenía 20 o 21 años, no me acuerdo ahorita, pero de esa experiencia sí me acuerdo. Y prácticamente a partir ya de los últimos semestres en la universidad, el último año, comencé a rezar el rosario. Hasta ahora, evidentemente, como sacerdote lo rezo, tengo que rezar el rosario, para mí es una necesidad. Luego también leí el Tratado de la Verdadera Devoción. Estoy hablando antes de entrar al seminario. Como ingeniero, leí ese libro. Leí las Glorias de María. Y ya entré al seminario recontra convencido que debo ser recontra mariano. Así que no te puedo hablar de experiencias místicas, nunca se me ha aparecido la Virgen, nunca se me ha aparecido un ángel y me ha dicho, salve Carlos, no. Creo que Dios y la Virgen Santísima van actuando en lo ordinario y van tocando nuestros corazones y nos va mostrando ese gran amor que ellos, Dios y la Virgen nos tienen. Bueno, padre, en verdad, muchas gracias. Yo espero y estoy convencido de que este tipo de diálogos, conversaciones, conocer más sobre la Virgen, eh, al fin y al cabo nos llevan a ser más devotos, a venerarla de manera especial. Es algo muy bonito, ¿no? Cuando uno entiende los dogmas y ve la belleza que hay detrás, en base a la Biblia, en base a lo que dicen los padres de la iglesia. En verdad que estoy muy agradecido, padre. Gracias por esta segunda parte. La primera la publiqué y en verdad que mucha gente le había gustado y me había dicho ya cuándo la segunda parte. Entonces, bueno, contento por darse este tiempo, este esfuerzo. Son ya la una hora del almuerzo, padre. Entonces, bueno, solo quiero manifestarle mi agradecimiento por terminar esta sección con la Virgen María. Gracias a ti y sigue evangelizando. Dice 1 Corintios 9:16, hay inicio de evangelizar, hay que inundar las redes con la buena noticia, inculcar a la gente el amor a Dios, el amor a nuestra madre. Así que ánimo y a seguir mandando la buena noticia a través de tus redes. Muchas gracias, padre. Será hasta la próxima. Nos Todo vemos. poderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo en Jesús, José y María. Gracias, padre. Nos vemos. Que tenga un gran día. Chao. Si has llegado hasta acá es porque encuentras este video valioso. La mayoría de usuarios que lo ven se olvidan de suscribirse. Así que te pido que te suscribas, dejes un comentario, pongas campanita y se lo compartas a quien consideres que le pueda resultar igualmente útil.